Persiguiendo el Jade, capítulo 158. Chen Chen también llegó en ese momento con los hombres del batallón del flanco izquierdo a desmontar. Gritó a Si Chen: «Yu Hen». Estaba ligeramente sin aliento. Tras echar un vistazo a la situación actual, su expresión se tornó sombría. Las armas de fuego de las máquinas divinas no están en el jardín oeste. Su batallón del flanco izquierdo ya había perdido casi la mitad de sus hombres tras enfrentarse al batallón de la máquina divina y al batallón del flanco derecho enviados por el gran tutor Li para acudir rápidamente en ayuda de Si Chen. Realmente habían arriesgado sus vidas. Lo sé. Si Chen se puso de pie. Su mirada recorrió los cadáveres y la sangre en el suelo antes de encontrarse con la mirada de Wei Yan. En ese momento sus ojos eran indescriptibles, fríos, plácidos e indiferentes. El cielo se iluminó. El ahuyente viento del norte levantó oleadas de nieve. La luz rosada que se filtraba entre las nubes cubrió la mitad de la ciudad imperial con un manto dorado rojizo. Y allí estaba él, alabarda en mano, con el lado ensangrentado de su rostro bañado por el resplandor dorado del amanecer, tan apuesto como una deidad, y también estaba envuelto en el aura fría y sombría de un dios feroz o de un general demoníaco. Wei Yan sostuvo su mirada en silencio por un instante antes de dirigirse a los soldados del batallón del flanco izquierdo que estaban detrás de él. Con el aire de quien tiene el control absoluto, preguntó con frialdad: ¿Crees que al añadir un batallón de flanco izquierdo puede cambiar el rumbo de la batalla de hoy? Si Chen alzó la cabeza con languidez y se burló. Si se puede cambiar o no, hay que intentar averiguarlo. Esbozó una leve sonrisa. Este marqués es bastante curioso. Si al primer ministro ni siquiera le importa la vida de su propio hijo legítimo, ¿por qué bastardo luchas por este puesto? Una capa de escarcha cubrió al instante los ojos severos y brillantes de Wei Yan y maldijo: «Mocoso insolente». La sonrisa de Si Chen, que nunca llegaba a sus ojos, se volvió completamente gélida. Levantó su alabarda y la apuntó directamente a Wei Yan. «No estás capacitado para darle lecciones a este marqués». Wei Yan parecía estar completamente enfurecido por Si Chen. En lugar de deshacerse de inmediato de los asesinos marciales que estaban a su lado, gritó: «¡Tráiganme mi espada!». Sus subordinados trajeron rápidamente una hoja en forma de media luna, de unos 2,5 metros de largo. La hoja era de estilo arcaico y en la unión con la empuñadura estaba grabado un dragón verde ennegrecido. A primera vista parecía como si una aura oscura le envolviera, de visión aterradora. La larga espada, que requería 2 soldados para ser portada, fue alzada por Wei Yan con una sola mano. Sus anchas mangas ondeaban al viento y su imponente porte no tenía nada que envidiar a los viejos generales que habían luchado en los campos de batalla. A lo lejos, al ver a Wei Yan levantar la espada en forma de media luna con la mano, Ji Si-jun se quedó como si hubiera visto un fantasma. Se volvió hacia Tan Pei-ji. «Tío Tan, ¿Wei Yan sabe artes marciales?». La expresión de Tan Pei-ji era algo compleja. Debería. En su juventud fue tan famoso como el general Xie y también defendió la corte del norte. Pero para cuando me uní al ejército, Lord Ji ya había defendido bien su mando. Siguió la senda de un funcionario civil, así que nunca oí que supiera artes marciales. Por otro lado, tras alzar la hoja de la forma de media luna con una mano, Wei Yan miró a Si Chen con una expresión severa y fría. «Ya que este anciano te enseñó, yo también puedo disciplinarte». Si Chen observó cómo el hombre se abalanzaba sobre él, blandiendo la larga espada, pero se mantuvo firme e inmóvil. Una frialdad teñida de odio afloró en sus ojos. Al apretar con fuerza los 5 dedos de la larga alabarda, la sangre brotó de la palma de su mano donde un gran trozo de carne había sido raspado, tiñendo de rojo una sección del mango. En el pasado había recibido instrucción de Wei Chen junto con Wei Xuan y los asesinos marciales recién seleccionados, y también había recibido consejos de Wei Yan. En lo que respectaba a artes marciales, su estilo de lucha posterior estuvo fuertemente influenciado por Wei Yan.
Los movimientos de Wei Yan se basaban en un único golpe mortal, sin florituras superfluas. Justo cuando la hoja en forma de media luna estaba a punto de alcanzar su punto vital, Chen alzó su alabarda y lanzó hacia adelante con fuerza. Saltaron chispas cuando la hoja rozó las hojas laterales de la alabarda. Wei Yan giró sobre sí mismo y con un golpe de revés se clavó en el asta de la alabarda. La patada de látigo que lanzó Chen fue interceptada por el codo de Wei Yan, levantando una nube de nieve en el suelo. La velocidad de sus movimientos era tan vertiginosa que resultaba casi imposible seguirlos a simple vista. Su enfrentamiento fue directo y sin rodeos, una competición para quien era más rápido y más despiadado. Los guardias personales de la familia Wei y Chen se situaron a ambos lados, observando la batalla con extrema atención. Cuando uno de los golpes de la alabarda de Chen casi rozó el cuello de Wei Yan, Time Peiji se golpeó el muslo y rugió: «¡Buen golpe! ¡Acaba con ese viejo villano!». Cerca de allí, Fan Chanyu se encontraba enfrascado en un combate con Wei Chen. También lanzó un grito feroz. Su espada, capaz de destrozar Oro y Jade, se deslizó hacia abajo en un tajo horizontal. Aunque Wei Chen logró recuperar una de sus masas doradas para bloquear el ataque, la inmensa fuerza lo hizo retroceder tambaleándose varios pasos. Con la mano desgarrándose entre el pulgar y el índice, estaba en un estado lamentable. Time Peiji sintió que la sangre estancada que se le había acumulado en el pecho a causa de su herida anterior se volvía menos asfixiante. Deseando poder agarrar una espada y unirse a la lucha, gritó: «Sobrina Chanyu, sigue golpeándolo». Su sobreexcitación casi le hizo ahogarse con una tos de sangre, lo que causó gran ansiedad entre sus guardaespaldas que lo rodeaban. Ji Si-Jun también le dio unas palmaditas en la espalda para ayudarlo a recuperar el aliento. La espada cortacaballos en manos de Fan Chanyu no era ligera, aquel poderoso tajo casi demasiado exhausta para asestar un segundo, pero giró sobre sí misma y, aprovechando el impulso de su cuerpo para dar fuerza a la hoja, y con un largo grito la descargó de nuevo con un feroz golpe. Ignorando su mano desgarrada, Wei Chen alzó la masa dorada horizontalmente para bloquear de nuevo, pero esta vez, sin embargo, se oyó un crujido seco de metal al romperse. La espada cortacaballos había partido en dos la masa dorada modificada, si no fuera porque dos de los asesinos marciales de la mansión Wei saltaron y se arrodillaron para absorber la fuerza restante de la espada con sus dos propias hojas. Wei Chen habría sido partido por la mitad por el golpe de Fan Chanyu. Tras asestar aquel golpe, Fan Chanyu también estaba bastante agotada. Se quedó de pie jadeando apoyada en la empuñadura de su espada. Xie Ziji y sus hombres se situaron detrás de Fan Chanyu, mirando fijamente a los dos asesinos marciales de la mansión Wei que tenían enfrente, dejando claro con su postura que estaban dispuestos a luchar hasta el final si los demás se atrevían a hacer algún movimiento. Wei Chen escupió un chorro de sangre mientras los asesinos marciales de la mansión Wei lo ayudaban a levantarse. Seguía mirando a Fan Chanyu, el engendro de Wei Qilin. Se deshizo del apoyo de los asesinos marciales, se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano y dijo: «Eres más capaz que tu padre. El primer ministro no debería haber perdonado la vida de tu hermana y la tuya en aquel entonces». La ferocidad en los ojos de Fan Chanyu aún no se habían desvanecido. Lo miró con frialdad y dijo: «La red del cielo es inmensa. Aunque su malla sea ancha, nada escapa a ella. Wei Yan tendrá que pagar lo que debes a mis padres y a mi abuelo materno y a las decenas de miles de soldados que murieron trágicamente en Jinzhou». El sol de la mañana salió a sus espaldas con innumerables rayos tan brillantes que dificultaban abrir los ojos. Cuando Wei Chen le oyó mencionar a Meng Chuyan, de repente quedó en silencio. Por otro lado, tras varios enfrentamientos entre Chen y Wei Yan, este último comenzó a mostrar signos de fatiga. Ya tenía edad avanzada y este tipo de pelea que ponía a prueba puramente la resistencia y fortaleza físico, su cuerpo finalmente cedió.
Los ataques de Sitchin, por otro lado, se volvieron cada vez más feroces. Su larga alabarda golpeaba y estocaba alrededor de Wei Yan como un florero de lanza, moviéndose como un dragón en pleno vuelo. Cada movimiento y parada tenía la fuerza de 10.000 kakis, obligando a Wei Yan a retroceder mientras se defendía pasivamente. Los asesinos marciales de la mansión Wei querían acudir en su ayuda, pero por un momento no pudieron encontrar una oportunidad para colarse. Sitchin parecía rebosar de odio, apretaba la mandíbula con fuerza, pero aún así sonreía fríamente con los ojos llenos de burla. ¿Disciplinarme? ¿En nombre de quién? ¿En nombre de mi padre, a quien mataste en Jinzhou? ¿O a de mi madre, quien obligaste a morir? Al pronunciar su última pregunta, arrojó su arma con inmensa fuerza. Bajo su cabello despeinado, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, tal vez por el viento frío. La larga alabarda se clavó profundamente en el duro granito de la plaza de la Puerta Meridiana. Wei Yan apenas evitó el golpe fatal con una torpe voltereta en el suelo. Los asesinos marciales formados por la mansión Wei ayudaron rápidamente a Wei Yan a levantarse y retrocedieron varios pasos, observando a Sitchin con extrema vigilancia. El viento helado le quemaba los pulmones. Apoyado por su confidente, Wei Yan tosió violentamente antes de alzar la vista para mirar a Sitchin. Fuerza bruta, este viejo ya no puede igualarte en eso, pero si crees que puedes ganar esta contienda esta noche solo con fuerza bruta, estás equivocado. Mientras pronunciaba sus palabras, los ballesteros apostados en la muralla y sus alrededores apuntaron sus ballestas a Sitchin y su grupo. La Guardia Dorada incluso desplegó varios cañones de gran calibre y los colocó en la plataforma de la puerta de la ciudad. La expresión de Chen Chen cambió. Inmediatamente ordenó a los arqueros del batallón del flanco izquierdo que también tensaran sus arcos, pero estaban en clara desventaja numérica. Era una lucha acorralada. Wei Yan cruzó la mirada con Sitchin desde lejos y por un instante fugaz un brillo marcial apareció en sus ojos, pero también se percibía un atisbo de cansancio vital. Tan Pei-Yi, medio tumbado en el suelo, le dijo a Ji Si-Hun: ese viejo villano me enfurece. Si no hubiéramos estado vigilando la frontera todo el tiempo, sin ninguna influencia en la capital, ¿cuánto le tocaría decir a él semejantes tonterías? Ji Si-Hun tosió varias veces compartiendo el sentimiento de un héroe al final de su camino y solo dijo: el general Chen es un verdadero héroe. Sabiendo que Wei Yan poseía las armas de fuego del batallón de las divinas máquinas y aún así lideraba sus maltrechas tropas para ayudar, ese coraje por sí solo era suficiente para inspirar admiración. Tan Pei-Yi dijo: si en verdad vamos a morir aquí, hoy, el camino al inframundo estará lleno de héroes como compañeros. Eso sería una gran alegría. Fan Chanyu observó las oscuras bocas de los cañones de las murallas de la ciudad y las innumerables puntas de flecha reluciente. En este momento su corazón se calmó y sorprendentemente giró la cabeza para mirar a Sitchin. El sol de la mañana y la luz del fuego de la muralla de la ciudad se entremezclaban en su rostro, cubiertos de rastros de sangre y hollín. Parecía frío, severo y resuelto. Era el aspecto más apuesto que ella jamás había visto. Tras descubrir que en el jardín oeste era una trampa tendida por Wei Yan, ya sabía que se enfrentaría si se precipitaba hasta allí. No le tenía miedo a la muerte, simplemente no estaba dispuesta a aceptarla, no estaba dispuesta a aceptar que perderían así sin más. También había cierta reticencia a dejarlo ir. Los ancianos decían que, después de la muerte, uno tenía que cruzar el puente de la indefensión y beber la sopa de la abuela Meng para olvidar todo lo ocurrido en esta vida antes de reencarnarse. Mientras se acercaba para colocarse hombro a hombro con Sitchin, mantuvo la mirada fija al frente y se puso en la mano un objeto empapado en sangre. Sitchin lo notó y giró ligeramente la cabeza para mirarla, pero Fan Chanyu no le devolvió la mirada y simplemente dijo en voz baja: Sitchin, ¿crees que la gente tiene una segunda vida? No creo en fantasmas ni dioses, dijo con voz grave y pausada. Fan Chanyu siguió mirando a los soldados enemigos, charlando con ellos como si nada.
Yo tampoco creí en ellos al principio. Después de que mis padres fallecieron, quise volver a creer. Hizo una pausa antes de decir con una voz extremadamente suave: si de verdad hay una vida después de la muerte, ven a buscarme. Sitchen giró la cabeza bruscamente hacia un lado y miró a Fan Chanyu con una expresión que él solo podía comprender. El cielo se despejaba tras la nevada. El sol recién salido aún no calentaba, y el viento matutino traía consigo el olor a pólvora y hielo. Tras el silencio absoluto, solo quedó el sonido de la torre de ala de ganso salvaje, que había sido bombardeada con fuego de cañón y ardía por un lado. En medio de ese silencio sepulcral, un corazón latía tumultuosamente. De repente dijo: este viejo probablemente ya no tiene truscos bajo la manga, entonces no perdamos más tiempo con él. Antes de que Fan Chanyu pudiera reaccionar al significado de sus palabras, una bengala ya había salido disparada hacia el cielo desde la mano de Sitchen. Todos los presentes quedaron momentáneamente atónitos ante su repentina acción. Sitchen miró fríamente a Wei Yan. El primer ministro ha ocupado un puesto de gran poder en la corte sin parangón en su manejo del mismo, pero en el arte de la guerra me temo que aún le falta experiencia. El estruendo sordo de la armadura resonó en la distancia, vasto y poderoso como un maremoto. Todos se volvieron a mirar y vieron el ejército con el estandarte Xie que avanzaba como una marea desde varias calles largas fuera de la puerta meridiana hasta la plaza de abajo. Los guardias dorados en la muralla de la ciudad estaban en una posición más elevada y tenían un campo de visión más amplio. Al ver los interminables ejércitos en las calles, sus ojos palidecieron casi al instante. Y este era solo el ejército que podían ver. ¿Quién sabía cuántos más estaban bloqueados en las puertas exteriores de la ciudad, aún sin poder entrar? Era una fuerza de miles y miles. La preocupación de Chen Chen se convirtió en alegría y miró a Sitchen. Hu Gen, ¿estabas preparado todo el tiempo? Sitchen no respondió, pero un hombre elegante con túnicas blancas de brocado y una capa de piel de zorro blanco como la nieve emergió del ejército, abanicándose con un abanico de plumas, y lo primero que le dijo al ver a Sitchen fue: te esperé medianoche y no vi tu señal, pensé que te habían aniquilado en la ciudad. Luego hizo una leve reverencia con su abanico a Chen Chen. Hermano Chen, realmente ha pasado muchos años. Chen Chen estaba en un estado lamentable, pero no pudo evitar una sonrisa. Hermano Gongsun. Sin embargo, Sitchen se dirigió a Gongsun una mirada fría. Estabas deseando venir a la ciudad para ver el espectáculo, ¿verdad? Gongsun Jin no se enojó por la respuesta de Sitchen. Se inclinó ante Fan Chanyu, General Fan. Fan Chanyu estaba a la vez sorprendida y encantada. Gongsun, ¿has estado fuera de la ciudad todo este tiempo? Tan Penji, Ji Si-hun y los demás también quedaron atónitos. Tan Penji soltó una carcajada inmediata. Lo sabía. Nuestro marqués es un maestro de la estrategia militar. ¿Cómo podría ser derrotado por ese viejo villano de Wei Yan? Le gritó a Wei Yan: viejo villano, haz que tus hombres se rindan de inmediato. Ji Se-hun también sonreía, pero sus heridas eran más graves y el movimiento le causaba dolor en los órganos internos. Solo pudo sonreír con reservas. Gongsun Jin asintió levemente con Fan Chanyu. Al ver la sangre en su rostro y ropa, él arqueó una ceja. Parece que anoche hubo una feroz batalla en la ciudad. El ejército seguía entrando en la plaza como una marea, mientras charlaban y reían los guardias dorados y los soldados de la guarnición de los 5 ejércitos en la muralla de la ciudad lo pasaban muy mal. Aunque aún sostenían sus ballestas, sus rostros reflejaban el pánico. Ya no se trataba de una simple desventaja numérica. Un grupo de soldados de la capital, entrenados únicamente en los suburbios de Pekín, se enfrentaba al ejército de la familia Xie, que había probado la sangre de los bárbaros del norte en el campo de batalla del noroeste. No había necesidad de un enfrentamiento. Este encuentro a distancia bastó para que se sintieran intimidados por el aura asesina que emanaban los miles de soldados que se encontraban abajo.
Los pocos consejeros que seguían a Wei Yan también estaban sumidos en la desesperación. Solo Wei Yan permanecía tan sereno como siempre, con la mirada fija en la espalda de Zichen entre la multitud. El rostro de Zichen era frío y resuelto. Recorrió con la mirada las torres de ala de ganso salvaje, tanto al este como al oeste, y anunció con voz grave: todos los soldados que siguieron a Li y a Wei en esta rebelión escuchen. Quienes depongan las armas y se rindan recibirán un trato indulgente. Quienes se resistan obstinadamente serán acusados de traición. Su voz, como un estruendo de metal y jade que se rompían, resonó por toda la plaza de la puerta meridiana. Cualquiera podía ver la causa de Wei Yan estaba perdida. Un guardia dorado dejó caer su sable, que resonó contra las losas de piedra. Inmediatamente el sonido de las armas impactar contra el suelo sucedía uno tras otro, como un collar de perlas que se rompía. Una vez que cayó la primera, las demás no pudieron ser contenidas. En un instante, los únicos que apoyaban a Wei Yan en la plaza de la puerta meridiana eran los asesinos marciales entrenados por la mansión Wei. Sun Jin agitó suavemente su abanico de plumas. Primer ministro, usted ha ocupado un alto cargo durante mucho tiempo y debería saber mejor que nadie lo que significa dejarse llevar por la corriente. Hemos llegado a este punto. ¿Acaso desea seguir librando una lucha a muerte? Wei Yan miró a Zichen con una mirada de emociones complejas reflejada en sus ojos. Al final, lo único que dijo fue: te subestimé. Zichen sostuvo la mirada fría sin decir palabra. Mientras el ejército estrechaba el cerco alrededor de Wei Yan, sus hombres, los asesinos marciales que lo acompañaban, desenfundaron sus armas, dispuestos a abrirse a paso a sangre y fuego, pero Wei Yan, con serenidad, alzó la mano deteniendo sus acciones. Un hombre que estaba a su lado gritó: «Primer ministro». Wei Yan solo dijo: «Fui yo quien falló por un movimiento y perdí toda la partida». Cuando los guardias armados escoltaron a Wei Yan y los restos de la facción Li a la prisión imperial, el tío y sobrino casi se rozaron, pero ninguno de los dos pronunció una palabra más. Cuando una montaña se derrumba, otra siempre se alza. El resplandor dorado del sol naciente bañaba la ciudad imperial. Los soldados se encontraban abajo, comenzaron a atender los heridos y a despejar el campo de batalla. Generales heridos como Tan Peiyi y Ji Se-jun también fueron trasladados a la cercana Academia Imperial de Medicina para recibir tratamiento. El derramamiento de sangre y el caos de la noche parecieron desvanecerse con la bruma del amanecer. Solo el suelo calcinado y las torres bombardeadas por el fuego de los cañones conservaban marcas ennegrecidas, como cicatrices grabadas en la magnífica ciudad imperial. Zichen permanecía en silencio entre el cielo y la tierra, con largas pestañas ligeramente caídas, sus pensamientos desconocidos. En el horizonte se vislumbraban nubes matutinas de un buen augurio. El viento en sus rostros parecía haberse suavizado, agitando los mechones sueltos del cabello junto a la oreja de Fan Chanyu. Ella giró la cabeza para mirar a Zichen. «Hemos ganado, ¿verdad?» Zichen emitió un suave alzando la vista para contemplar las torres y los palacios devastados pero majestuosos que se extendían ante ellos dos. Un rayo de luz del amanecer iluminaba sus largas y tupidas pestañas, pero el color de sus ojos permanecía profundo e intenso. Todo se había calmado. Sun Jin se acercó y preguntó: «¿Cómo deberíamos tratar con Wei Yan?» Zichen respondió: «Enciérralo por ahora». Ya no tenía fuerzas para quedarse allí. El cansancio de toda la noche de combate lo invadió. Apretó con fuerza la mano de Fan Chanyu y le dijo a Sun Jin, «Te dejo este lugar a ti». Sun Jin echó un vistazo a la sangre que cubría su cuerpo. Por una vez accedió con toda magnanimidad. «De acuerdo, yo me encargo. Con todas esas heridas deberías volver pronto a buscar un médico». Xie Ziyi encontró astutamente un carruaje. Zichen tomó a Fan Chanyu de la mano y subió a bordo. La mayoría de los presentes ya se habían marchado, así que pocos lo notaron. Incluso los que sí vieron que eran subordinados de Zichen no se atrevieron
a decir ni mirar demasiado. Las facciones de Fan Chanyu siempre parecían ir medio y segundos lentas. Incluso después de subir al carruaje seguía preguntando: Gonsun, debes haber traído al menos 20.000 soldados. Ayer dijiste que podías partir. Es imposible que Gonsun haya llevado su ejército a la capital tan rápido en un solo día. Deben haber estado cerca de la capital todo el tiempo. ¿Era este asunto del que dijiste que no podías hablarme? Sillí espolió el caballo. Al sacudirse el carruaje, la cortina se balanceó y la luz del sol entró en su interior. Fan Chanyu estaba despeinada, pero bajo sus largas pestañas, rodeada de un suave halo dorado, sus ojos lucían aún más puros y claros. Sicchen apoyó una mano a su lado, observándolo en silencio, y sus ojos eran profundos y oscuros. No respondió, sino que levantó el objeto que tenía en la mano y le preguntó: ¿Qué es esto? Fan Chanyu miró el objeto que sostenía en la palma de la mano empapado en sangre. Solo entonces sintió vergüenza. Por suerte su rostro estaba cubierto de sangre y sudor y demasiado sucio para que se viera bien, así que su rubor quedó oculto. Se aclaró la garganta y apartó la cara, el pelo. Por alguna razón, la respiración de Sicchen se le hizo más pesada y la miró fijamente sin pestañear. Fan Chanyu sintió como si su mirada pudiera perforarle la sien. Apretó los labios y al recordar el estado de ánimo en que se encontraba cuando se cortó aquel mechón de pelo, sintió un poco de amargura y sin pensarlo 2 veces dijo: He oído que solo al unirse el cabello de una pareja se puede considerar marido y mujer. Tras descubrir la trampa del jardín pensé que volver a buscarte probablemente sería una situación de vida o muerte, así que me corté un mechón. No nos hemos inclinado en una ceremonia nupcial, aunque fuera falsa, nos hemos inclinado entre el cielo y la tierra, pero no hemos unido nuestros cabellos. Si la vida es tan corta, entonces uniremos un mechón de pelo, significaría que somos marido y mujer. La respiración agitada de Sicchen rozaba la mejilla de Fan Chanyu con voz grave y preguntó: ¿Sabías que estabas al borde de la muerte y aún así volviste por mí? ¿No tenías miedo? Fan Chanyu dijo: Tenía miedo, pero mi enemigo estaba allí y tú también. ¿Cómo no iba a ir? Alzó una mano para tocarle la cara, sintiendo un temor persistente al recordar las flechas de Wei Yan habían ordenado disparar. Menos mal que fue. Sicchen quería decirle que había estado bien incluso sin ella no hubiera venido, que la habría alejado del campo de batalla del palacio precisamente porque no quería que corriera peligro, y que había dejado que el punto muerto con Wei Yan se prolongara porque temía que Wei Yan o Qimin tuvieran otros ases bajo la manga que lo arruinarían todo, pero en ese momento no pudo pronunciar palabra. Le dolía el pecho con una sensación agria e hinchada, pero también sentía como si estuviera sumergido en un manantial tibio, con un hormigueo, un entumecimiento que se extendían por todo su cuerpo. Bajó la cabeza, apretando con fuerza su mano mientras su respiración se volvía cada vez más agitada. Cuando volvió a alzar la vista, su mirada se había vuelto inexplicablemente feroz. Esa mirada que hizo que el corazón de Fan Chanyu diera un vuelco. Justo cuando se preguntaba cómo lo había provocado de nuevo, el carruaje se detuvo, perdió el equilibrio y cayó en sus brazos. Desde afuera se oyó la voz de Sillí: Maestro, general, hemos llegado a la mansión del marqués. Sicchen sacó a Fan Chanyu del carruaje y se dirigió a grandes zancadas hacia el patio principal. Al ver esto, Sillí, que estaba a punto de buscar al médico de la mansión, no pudo evitar aminorar el paso, rascándose la nuca en una posición incómoda y difícil. ¿Debería ir a buscar al médico o no? En cuanto entraron a la habitación, Sicchen cerró la puerta de una patada, empujó a Fan Chanyu sobre un mullido sofá y se inclinó sobre ella, apenas a 15 centímetros de distancia. Sus respiraciones se entrelazaron. El olor a sangre que emanaba de él estimuló sus sentidos. Parecía querer besarla, pero de repente se levantó y se marchó buscando una daga en algún lugar. Cortó un mechón de su propio cabello largo y lo ató con un nudo muerto junto al mechón ensangrentado de Fan Chanyu. Su voz era grave y ronca. Para unir nuestros cabellos como marido y mujer, nuestro amor jamás estará en duda.
En vida volveré a ti y en muerte te añoraré. Quería unir nuestros cabellos el día de nuestra boda. Ya que me lo pediste antes de tiempo, no te lo devolveré. Fan Chanyu contempló sus rasgos serios y apuestos, aunque su corazón rebosaba de alegría, en que este instante se sintió un nudo en la garganta y se le escocieron los ojos. Los fulminó con la mirada. ¿Quién te pidió que lo devolvieras? Sichel la miró fijamente por un instante antes de bajar la cabeza para besarla de nuevo con pasión y ternura. Acababan de librar una batalla sangrienta y la sangre aún le servía por las venas. Al verla arriesgar su vida para salvarlo, al oír una promesa de una vida después de la muerte, el amor que le corría por el pecho se abalanzó sobre sus extremidades y huesos junto con su sangre hirviendo, buscando urgentemente una salida. En medio del caos, un rastro de armadura manchada de sangre conducía desde la habitación exterior hasta el borde de la fuente termal en la cámara contigua. Entre la bruma, mientras Fan Chanyu se apoyaba en el borde de la piscina con un botiquín y gasas para vendarle la mano maltrecha, con la otra mano sujetada con fuerza por la cintura. El agua ondulaba y las raíces de sus cabellos estaban empapadas de sudor, pero él seguía fijo en ella con su mirada profunda, oscura e intensa, sin querer pestañear. Fan Chanyu apretó los labios con obstinación, con los ojos velados por un brillo borroso y acuoso, y el cuello cubierto de sudor. Varias veces le temblaron tanto las manos que casi se le cae la gasa al agua. Cuando por fin terminó de vendarla, él le presionó la nuca, haciendo que se acurrucara completamente en su brazo. Sus movimientos no tenían nada de tiernos y sus ojos eran oscuros e insondables. Fan Chanyu aguantó hasta el final, tan exhausta que solo pudo apoyarse en su hombro. Aturdida lo oyó susurrar con una voz ronca junto a su oído. Chanyu, mi esposa. La sangre que fluía por la delgada capa de sus venas aún estaba inquieta, pero dentro de ese calor se encontraba la máxima tranquilidad y ternura.